There's a new world coming. Welcome to a new world coming. To a new world coming. To a new world coming. Gonna be standing when it comes. Hello, and welcome to another episode of New World Coming, an interview series produced by the People's Forum. Today, our host, James Counts Early, scholar and activist, is joined by Zuleika Margarita Romay Guerra, Director of Afro-American Studies at Casa de las Americas in Havana, Cuba. Founded by revolutionary Aide Santamaria, Casa de las Americas develops and fosters sociocultural relationships between institutions and peoples across Latin America. Growing up in socialist Cuba, Zuleika has fought to deepen the advances of the Cuban Revolution through analysis and through writing about culture, race, and identity. In this episode, they cover the history of Cuba's struggles for independence, anti-racism work under socialism, and what the ongoing struggle for self-determination in Cuba can teach us about fighting for our own liberation. Subscribe to our YouTube channel for future episodes and other education and cultural content, and follow the People's Forum on Instagram, Twitter, and Facebook for other updates. You can also listen to this interview via podcast by searching for the People's Forum on Spotify and Apple Podcasts. We hope you enjoy this important exchange between James and Zuleika Romay Guerra, and continue to stay tuned for more New World Coming episodes. Welcome to New World Coming, the People's Forum's series of political interviews and education. Our topic for today is Socialist Cuba. How do Cubans discuss, debate, and actively engage the nexus of national identity and racial identity and working class perspectives in a socialist revolution? Many Marxists have posited that racism can only be eliminated under socialism. However, within Cuba, there is an important discussion and debate going on expressed by patriots in Cuba who describe themselves as Black or Mestizo, some describing themselves as Afro-Cubans, as well as their Euro-Cuban compatriots who have acknowledged that racism and discrimination exist in socialist Cuba, to be distinguished from how it exists in other areas of the Americas, particularly the United States. This issue has arisen as a major issue of public policy in the organization of Cuban citizens looking at the history of African contributions, are talking about the new economic situation and the extent to which it is racialized in areas like tourism. But it's also expressed in the highest levels of governance, with President Diaz-Canel having established and leading a commission against racism and discrimination. Ultimately, however, it is the Cuban people, not just their sons and daughters who are in government, who will be the ultimate arbiters of how this question is handled. And today we are pleased to have a Cuban patriot of much renown, Zuleika Romay Guerra, who is the Director of Afro-American Studies at the renowned Casa de las Americas Art and Culture Research Center. Welcome, Zuleika. Bueno, James, yo también te agradezco la oportunidad de que podamos conversar sobre estos relevantes temas desde Cuba y de responder esas preguntas cuya importancia me parece decisiva para esclarecer los derroteros, los objetivos, los alcances de las luchas de la población afrodescendiente en Cuba, en los Estados Unidos y en otros países de Afroamérica. So, from your ideological and political viewpoints, as well as your personal and professional experience, please give us your analysis on what challenges did Cuban society and its revolutionary government face regarding this nexus of national identity and racial identity with the 1959 Cuban Revolution, in which Cuba then subsequently declared itself as a socialist republic.
What do you think are the advances, as well as the errors and failures, that should be identified in order to really address the issue? Me pregunta sobre los retos que ha tenido que asumir la Revolución Cubana. Y yo empezaría por recordar que tanto la sociedad cubana como la propia estadounidense o la brasileña son ejemplos de lo que los historiadores han denominado economías de plantación de la segunda esclavitud. O sea, fueron territorios donde la esclavitud tuvo un desarrollo extensivo, donde se pusieron en marcha todos los mecanismos de opresión, de sobreexplotación de la fuerza de trabajo esclavizada para obtener los mayores rendimientos posibles, y donde la esclavitud comenzó a llegar a su fin cuando realmente estaban agotadas sus posibilidades económicas y cuando el propio sistema de opresión comenzaba a representar un peligro para la estabilidad política de la sociedad decimonónica, de lo que ocurrió en aquellos momentos del siglo XIX. La historia cubana tiene una particularidad que radica en la participación de los africanos y sus descendientes en las luchas por la independencia del territorio, en este caso del colonialismo español. Cuba, a lo largo de 30 años, libró 3 guerras de liberación contra la opresión colonial de España. ¿Qué pasa? Que en esta última guerra el protagonismo de los africanos y sobre todo de los cubanos que descienden de africanos, de los cubanos negros, es innegable. Los negros cubanos componen más de 2/3 partes de las tropas del Ejército Libertador cubano, forman el 40% de la oficialidad de ese Ejército Libertador. En la Segunda Guerra de Independencia, 17 hombres negros alcanzan los grados de general en ese ejército, y por tanto, cuando termina esa negociación entre los gobiernos de España y Estados Unidos, que se lleva a cabo en París y en la cual los cubanos fueron desconocidos y totalmente excluidos, lo que no se puede desconocer es el peso político y la capacidad de negociación que, como masa prestigiada por la participación en la guerra, tienen las mujeres y los hombres negros de Cuba. Tal es así que la primera constitución republicana que tiene Cuba y que se aprueba por una asamblea constituyente en 1901, asamblea constituyente controlada, un poco que chantajeada y presionada por el gobierno interventor de los Estados Unidos. Sin embargo, esa asamblea constituyente logra resistir las presiones para que esa primera constitución cubana, como la de los Estados Unidos, le reconozca ciudadanía a personas con unas determinadas cualidades, que sepan leer y escribir, que tengan propiedades. En Cuba, una constitución que le reconozca ciudadanía solo a los letrados o solo a los propietarios hubiera excluido a la mayoría de los descendientes de africanos que participaron en la Guerra de Independencia. Pero la Constitución cubana de 1901 reconoce ciudadanos a todos los hombres mayores de 21 años residentes en el territorio de Cuba, y es una Constitución que dedica un artículo a refrendar la nacionalidad cubana de los africanos antes esclavizados que vivían en Cuba en el momento de fundarse la República. Entonces, cuando llega la República, que se proclama en 1902, el 20 de mayo de 1902, una vez aprobada la Constitución, no es posible replicar algo parecido a las leyes Jim Crow, no es posible excluir a los descendientes de africanos de la ciudadanía, y no es posible desconocer de facto lo que le debe la República de Cuba a los negros y mestizos cubanos. Y entonces ahí empieza
un doble juego en que hay un discurso social que proclama la igualdad, que no hay fueros ni privilegios para nadie en Cuba, ni por clase social, ni por color de piel, más una realidad social en la cual las cosas no se dan con esa libertad, no se dan con esa igualdad, pero funciona una especie de mito, una especie de historia del pasado que habla de la fraternidad racial que hubo entre blancos y negros en los campos de Cuba mientras combatían al ejército español. Entonces, ese mito de la fraternidad racial, que no tiene una confirmación en la práctica social, porque realmente los negros tienen menos posibilidades de acceso a buenos empleos, muy limitadas posibilidades de acceso a la educación media y todavía más a la educación universitaria, donde son discriminados en determinados espacios públicos, asociados sobre todo al divertimento y la recreación, donde existen una serie de estereotipos que tipifican a los descendientes de africanos como personas iletradas, poco inteligentes, rudas, poco dispuestas al trabajo, menos civilizados que los blancos. O sea, está funcionando todo ese sistema simbólico, ideológico y cultural de inferiorización de las personas negras, a la par que hay una constitución, una política y un discurso oficial que dice que en Cuba todos somos iguales. Y las personas negras durante toda la primera mitad del siglo XX tienen que maniobrar, tienen que tratar de avanzar aprovechando lo que se dice oficialmente, lo que está establecido, para entonces encontrar defensas y encontrar armas para enfrentar una práctica social que lo sigue inferiorizando y lo sigue discriminando. Esa es la situación que encuentra la revolución cuando triunfa en 1959. So given the historical context and analysis that you've elaborated, Zuleika, how does the arrival of the 1959 Cuban Revolution change the official rhetoric and the contradictory social and legal practices that had been going on about this myth of unity? Las primeras medidas revolucionarias, que son medidas muy radicales, que son medidas que apuntan a destruir toda la infraestructura creada por el colonialismo y por el capitalismo para subordinar y para inferiorizar a las personas empobrecidas, a las mujeres, a los descendientes de africanos, a los campesinos. Todas esas medidas de ley de reforma agraria, ley de reforma urbana, campaña de alfabetización, nacionalización de la enseñanza, democratización del empleo, democratización de los espacios públicos. A quien más beneficia es a los sectores populares. Y dentro de las capas populares, las personas que por primera vez tienen unas garantías y tienen unas apoyaturas sociales para avanzar más rápido, son, entre otros, los campesinos y los descendientes de africanos. Por eso es que hay tantos descendientes de africanos colaborando con el movimiento 26 de julio y colaborando con la lucha clandestina contra el dictador Batista. Aunque algunas personas me han dicho, bueno, es que en las fotografías donde se ve la entrada de Fidel a La Habana hay muy pocas personas negras. Y yo les digo, bueno, hay pocas personas negras subidas en los tanques en los que el Ejército Libertador entró a La Habana, porque la composición social del movimiento 26 de julio era en las áreas urbanas trabajadores, estudiantes y profesionales de las clases medias, mayoría de personas blancas, y en el campo campesinos, mayoría de personas blancas. No olvidemos que a principios del siglo XX, cuando las multinacionales, las empresas estadounidenses empiezan a intervenir
En los campos de Cuba, sobre todo en la región oriental del país, lo hacen desplazando al campesinado que hay en ese lugar, convirtiendo a los pequeños propietarios en aparceros, apropiándose de tierras que no tenían sus legalidades muy claras, y todo eso afecta a descendientes de africanos que empiezan a migrar a las ciudades a buscar empleo en el sector industrial y en otros trabajos igualmente mal pagados. Pero el hecho de que el movimiento 26 de julio haya tenido esa composición social y que las fotografías de las primeras semanas del triunfo revolucionario no muestren muchas caras negras, no significa que las personas negras no se incorporaron a la revolución, no significa que las personas negras no participaron desde el primer día en las tareas de la revolución. Entonces, para la revolución cubana no fue un problema conciliar la identidad nacional, la identidad racial, las aspiraciones de las personas nacidas en la isla como nacionales cubanos y las aspiraciones de las personas de tez más oscura como negros y mestizos cubanos. Porque esa imbricación, ese tejido estrecho entre lo racial y lo nacional empezó a formarse, empezó a anudarse a finales del siglo XIX en los combates por la independencia de Cuba. Y es por eso que, a diferencia de nuestros hermanos estadounidenses, en Cuba no es fácil encontrarse una persona que se sienta primero negra y después cubana. La mayoría de los cubanos de color oscuro, la mayoría de los cubanos que descendemos de africanos, nos sentimos primero cubanos y después negros, o en el mejor de los casos, negros y cubanos, a partes iguales, pero no negros primero. Porque hay, durante más de 150 años de lucha por la independencia, una idea que es que Cuba es lo primero y que todas las demás diferencias las podemos resolver, pero lo primero es Cuba y sus ideales de independencia y soberanía nacional. You know, I encounter many progressives and socialists in Cuba, and particularly outside Cuba, who get very defensive when you raise the issue about racism in Cuba. This despite the fact that Cuban patriotic citizens are organizing around the issue, and despite the fact that the Union of Artists and Writers have had long-term projects focusing on this issue, as well as despite the fact that the president of the country has established a presidential commission in which he convenes. Here in the United States, for example, if you raise a critique about racism in Cuba, sometimes people push back and say, well, you're aiding and abetting U.S. imperialism to undermine Cuba. I guess my point of view, and I'd like to know what you think about it, is that for those of us who are deeply supportive of the Cuban Revolution and who are truly interested in the actual development of socialism, not some abstract idea, but what are the virtues that are being developed? What are the strengths that are being developed? And in that context, what are errors, because we are human beings, not gods? I think we should look at these issues in order to better inform our solidarity and support the Cuban project. Bueno, ahora tengo que contestarte logros y fracasos. Hay que decir que la Revolución Cubana tiene una primera etapa, sus primeros 30 años, entre 1959 y 1989, que se caracteriza por una muy consistente horizontalidad social. O sea, ha sido destruida la infraestructura económica y legal del racismo y la discriminación. Han sido garantizados niveles de acceso parejos para todas las clases y grupos sociales, tanto a la educación, a la cultura, a la ciencia, al deporte. O
Se ha democratizado totalmente el espacio público, no hay playas privadas, no hay clubes privados, no hay parques, como ocurría antes de 1959, donde los blancos tenían que caminar por un lado y los negros por otro. Y por tanto es una sociedad en que realmente todos tienen las mismas oportunidades. No las mismas posibilidades, porque la posibilidad también depende de tu historia familiar, de tu estilo de vida, de las condiciones que tus ancestros, de tus antecesores inmediatos, sobre todo, han podido crear para tu desarrollo como ser humano. Pero hay un campo de oportunidades lo suficientemente amplio como para que todos los niños y jóvenes que están naciendo a partir de 1959 encuentren un espacio donde avanzar y alcanzar el máximo desarrollo posible. Y por tanto se da en esos primeros 30 años un avance social muy grande de las personas negras en Cuba. Es muy común que familias como la mía, que tuvo un padre que era mecánico de autos y una madre modista que hacía ropa para vender desde su casa, pudieran enviar a sus 4 hijos a la universidad. O sea, se produce de manera natural que una familia obrera o campesina pueda enviar a todos sus hijos a la universidad. Que una familia pueda pagar las modestas cuotas de alquiler establecidas por el gobierno revolucionario y pueda terminar siendo propietaria de su casa. Hay un acceso totalmente gratuito a la salud pública y comienzan a crecer aceleradamente y de manera muy satisfactoria los índices más significativos de la salud pública. La mortalidad infantil decrece, la mortalidad materna decrece, la esperanza de vida empieza a aumentar incesantemente y sencillamente la gente vive mejor. Y las familias entonces empiezan a ver este pasado de discriminación, de inferiorización, de miseria y pobreza como algo que no va a volver y de lo cual hay que hablarle a los más jóvenes solo para que tengan en cuenta cuáles son las conquistas que hay que defender. ¿Por qué la revolución tiene que ser preservada a toda costa? Pero hay una gran tranquilidad social y hay mucha fe en el porvenir. La gente puede soñar con hacer una profesión, la gente puede tener proyectos de vida, la gente puede planificar su futuro. Y entonces eso cambió para siempre la vida de las personas negras en Cuba. Y esos logros se mantuvieron hasta el año 1989-90, porque la sociedad cubana todavía en ese momento, a partir de las propias carencias de materias primas, de recursos naturales del país, pero también de la manera en que estaban organizadas las relaciones entre el sistema socialista mundial al que Cuba pertenecía, Cuba tenía una economía muy dependiente de los avances y los éxitos de las naciones que, encabezadas por la URSS, se declaraban socialistas en el continente europeo. Cuando todo aquello empieza a desmembrarse, cuando la URSS desaparece, cuando el capitalismo se apodera de ese bello proyecto socialista europeo, Cuba se queda sola, con muy pocos recursos para hacerle frente a la situación. Acumula una caída de 34% del Producto Interno Bruto en 3 años. Se queda prácticamente sin socios internacionales, sin mercados para sus productos, sin proveedores de materias primas y alimentos para sus producciones, y se inaugura
lo que en la historia de Cuba se conoce como periodo especial. Cuando sobreviene una crisis de esa magnitud, de esa profundidad y sobre todo con esa extensión en el tiempo, sucede que todo el mundo empieza a vivir peor, pero los que más rápidamente y más bruscamente retroceden son los que no tienen recursos, patrimonios para enfrentar la crisis. ¿Qué es lo que pasa entonces con la mayoría de las personas negras y mestizas de Cuba? Que constituyen, como decía el poeta Nicolás Guillén, la clase media del talento. O sea, la revolución convierte en masa, convierte en clase media a decenas de miles de personas que no tienen patrimonio material ninguno. El principal patrimonio que tienen es su educación y su cultura. Y dentro de esa clase media ilustrada o esa clase media del talento que la revolución crea, hay muchas personas negras y mestizas que cuando llega la crisis del periodo especial no tienen manera de evitar un retroceso social bastante significativo y sobre todo muy brusco, porque se da en pocos años. La gente se empobrece, la vida de la gente se precariza, las propiedades de la gente, como pueden ser las casas, por ejemplo, empiezan a deteriorarse sin que las personas tengan posibilidades, tengan recursos económicos para frenar el deterioro. So what happened to Black and Mestizo citizens? And what was the response of the government? Bueno, se mantiene en primer lugar todo lo que tiene que ver con la salud, con la seguridad social, con la seguridad ciudadana, con el acceso al empleo, a la cultura, a la educación, al deporte, que es muchísimo más de lo que tienen la mayoría de los países de Afroamérica que no han enfrentado ninguna crisis de la magnitud de la que se ha sufrido y se sufre todavía en Cuba, entre otras cosas también gracias al bloqueo de más de 60 años de los gobiernos de los Estados Unidos. Y la sociedad cubana sencillamente ha creado un tipo de mujer y hombre negro, blanco, mestizo, con unas aspiraciones, con una cultura, con una educación, con una capacidad política, con una disposición al cambio, que es en sí mismo un resultado histórico. ¿En qué falla la revolución con relación a los negros y mestizos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay un idealismo. Todas las revoluciones tienen una gran dosis de idealismo, si no, no son realizables. La revolución es un gran acto de imaginación y creatividad. Usted tiene que empezar a luchar por un futuro que no existe. Usted tiene que crear condiciones para llegar a lo que usted se imagina que puede construir. Y una de las cosas que pensamos y que pensó el liderazgo de la revolución cuando triunfó es que suprimiendo las bases sociales del racismo y la discriminación racial, destruyendo la infraestructura del capitalismo, el racismo iba a ser o iba a sufrir un proceso de extinción paulatina. Ese pensamiento tenía mucho que ver con el marxismo ortodoxo, que concibe la ideología y la cultura como reflejos de la base material de la sociedad y que por tanto presupone que si usted hace transformaciones radicales en la base material de la sociedad, esa infraestructura donde se identifican la ideología, la cultura y los productos del pensamiento, necesariamente se va a modificar. Hay que decir que entonces no estábamos muy al tanto de las cosas que había razonado y escrito Cyril James, de las cosas que había
razonado y escrito Cedric Johnson, y de las elaboraciones de los marxistas y los nacionalistas negros que en el Caribe, en los Estados Unidos y en el tercer mundo se estaban dando cuenta que el racismo no es un reflejo de nada, que el racismo está formando parte de la manera en que el capitalismo se estructura, de la manera en que el capitalismo organiza la fuerza de trabajo, de la manera en que el capitalismo jerarquiza la sociedad. El racismo es parte de la estructura del capitalismo, no es un reflejo de él. Pero Cuba asume interpretaciones del marxismo fraguadas fundamentalmente en la URSS y en Europa del Este, y no tiene una clara comprensión de que la batalla contra el racismo no termina porque se transformó radicalmente la estructura social de la propiedad y porque la revolución ha proclamado una vocación socialista y porque hay un alto nivel de estatización de los medios de producción fundamentales y no fundamentales. ¿Qué hizo el racismo? Se escondió en el desván, se metió debajo de la alfombra, se desplazó al lugar más oscuro de la casa, esperando su oportunidad. ¿Cómo pervivía el racismo en la sociedad cubana de los años 60, 70, 80? Bueno, en los referentes estéticos. Los negros seguimos convencidos de que éramos menos bellos que los blancos, de que teníamos el pelo malo, de que nuestras facciones no eran finas. Muchas personas blancas siguieron pensando que las personas negras eran menos inteligentes, que eran menos dispuestas para el trabajo, que eran más propensas a cometer delitos. Muchas personas de todos los colores siguieron promoviendo chistes sobre negros donde se destacaban los estereotipos más negativos sobre las personas negras. O sea, todo ese racismo se alojó en la dimensión simbólica, en la dimensión subjetiva de las relaciones sociales, y allí quedó. Y es cuando la sociedad se da cuenta que hay un problema que dio por resuelto y que en realidad el problema no está resuelto. El problema está escondido, es un lastre cultural, es un lastre ideológico, es un prejuicio social que se quedó agazapado en los desvanes de la sociedad, esperando la oportunidad, esperando que existieran las condiciones económicas y sociales para manifestarse con total naturalidad. Y entonces es a partir de mediados de los años 90, cuando el país, o más bien finales de los años 90, cuando el país empieza a emerger, cuando el país empieza a salir de la fase más álgida de la crisis económica, entonces se reinicia la lucha contra el racismo y la discriminación racial, otra vez encabezada por Fidel, otra vez reflexionada y analizada por Fidel, pero en otras condiciones, con otros problemas, con otras estrategias, con otras prácticas revolucionarias. Porque han pasado más de 30 años del triunfo de la revolución y tanto histórica como social y culturalmente el país es otro. Es lo que te puedo decir en cuanto a este epígrafe, a esta sección de los fracasos, que en realidad, más que fracasos, yo creo que son factores adversos, yo creo que son dificultades y obstáculos no advertidos desde el inicio, yo creo que son procesos
como la crisis económica, circunstancias agravantes como el bloqueo económico, cuyas repercusiones sociales, cuyos efectos en la vida cotidiana de la gente, cuya capacidad de afectar los proyectos personales y la realización de la gente, hay que tener en cuenta a la hora de pensar cómo enfrentar el flagelo del racismo y la discriminación racial. Thanks, Zuleika, for articulating that historical contextualization of how the revolution at the level of citizens and government have viewed and expressed racism and discrimination and the ensuing lessons and challenges. You know, some people argue that current racial discrimination as identified by Cubans in socialist Cuba, including members of the government having made these identifications, that these are simply legacies of pre-revolutionary Cuba. Cuban social scientists and the Cuban government sort of formally pose racial discrimination as cultural and educational problems, sort of in traditional Marxist terms, sort of superstructural issues, if you will, that are reproduced in homes, but not as a systemic problem from the perspective of Cuban socialist governance and government policies. Stepping back, how do you identify and evaluate racism and discrimination in Cuban society and Cuban socialist governance today? What do you think should be done, why, and how to go about it? Bueno, esta última pregunta tuya es muy interesante. Hay dos grupos extremos. Los ortodoxos, los apegados todavía a los manuales del marxismo soviético, que dicen que el racismo es un rezago de la esclavitud, que el racismo es un remanente del colonialismo y del capitalismo subdesarrollante que sufrimos los cubanos durante siglos. En el otro extremo hay unos activistas radicales que dicen, oye, no me hablen más de la esclavitud. La esclavitud, eso es una cosa del pasado. Hace más de 130 años que fue abolida la esclavitud. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de eso? No. El problema del racismo aquí es otro y no tiene nada que ver con la esclavitud. A mí realmente me parece que, como casi todo en la vida, la verdad está a medio camino entre esas dos posiciones extremas. La relación que se establece entre el color y la fisonomía y las cualidades personales viene del periodo colonial que sufrimos muchos territorios de Afroamérica. Las clasificaciones raciales, la taxonomía racista que todavía hoy usamos para describir y sobre todo clasificar a las personas, eso fue construido por los colonialistas. Entonces, no se puede desconocer los basamentos culturales de ese racismo entronizado por los explotadores coloniales. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿En qué no tienen razón los ortodoxos? Entonces, el racismo ha llegado hasta aquí porque nuestras sociedades, donde las relaciones sociales son asimétricas, donde la situación de las personas es desigual, donde sigue habiendo gente que vive muy bien a costa de otros que viven muy mal, la sociedad reproduce todas esas ideologías racistas, las vuelve normales, las naturaliza y las pone a tono con los códigos de comunicación de cada momento histórico. Por tanto, tenemos un racismo que, nacido en el siglo XIX, se ha actualizado, se ha transformado, se ha naturalizado y se sigue reproduciendo en el siglo XXI. No entender eso es no estar preparado para luchar contra eso. En una sociedad muy fragmentada socialmente, donde el supremacismo blanco todavía tiene mucha fuerza,
no hay que fijarse mucho en cuáles son las prácticas racistas que están reproduciéndose, que están prosperando ahí. En una sociedad de vocación socialista, donde las relaciones sociales no están tan polarizadas, donde las prácticas sociales son más democráticas, como en Cuba, entonces uno tiene que tener una mirada un poco más entrenada para darse cuenta de cómo funciona el racismo. Mi padre y yo nunca estuvimos de acuerdo con el tema del racismo en Cuba. Y nos queremos, bueno, nos quisimos como padre e hijo, como todos, con el alma, pero él murió pensando que yo tenía un exceso de exigencia con relación a ese tema y que yo manifestaba una injusta inconformidad con relación a ese tema, que yo no valoraba lo suficiente los esfuerzos de la revolución con relación a ese tema. Pero claro, mi padre es un hombre que nada más pudo estudiar hasta el 4º grado, que se sentó en un aula para alcanzar el 6º grado, siendo un adulto después que la revolución triunfó. Es un hombre que empezó a trabajar a los 11 años fregando autos y que poco a poco logró hacerse mecánico de autos y ganar un poquito más. Era un hombre que tardó 40 años en contarme, muy avergonzado, que en el edificio donde yo nací, en la calle de Estarán, cuando él y mi madre se mudaron a vivir ese edificio, mi madre embarazada de mí y con mi hermana de 1 año, hubo 2 familias que se fueron del edificio, porque la mía fueron los primeros negros que fueron a vivir allí. Y aquellas 2 familias dijeron, donde estén estos negros, nosotros no queremos estar. Y mi padre me hizo esa historia cuando yo tenía 40 años de edad, porque estaba bochornado. Entonces, es normal que él viera las cosas de una manera y yo de otra. Y muchas veces, cuando ya la discusión sobre un asunto concreto, ya llegaba el momento en que yo sabía que no nos íbamos a entender, yo le decía, ¿tú sabes lo que pasa? Que lo que para ti es una conquista de la revolución, para mí es un derecho porque yo nací en Cuba. Esa es la diferencia. No es lo mismo el que tuvo que luchar por alcanzar algo que el que lo recibió solo al nacer. Para el que lo recibió al nacer, la revolución se los dio todo. Y por tanto, esa es una generación donde es mucho más difícil escuchar una crítica al racismo o una crítica a las cosas que le han faltado a la revolución por hacer para mostrarse más radical frente al racismo. Entonces, ahí tiene que haber una transmisión del saber y la experiencia que lo da el debate social, el trabajo social, los proyectos comunitarios, las iniciativas ciudadanas, que es lo que hoy está pasando en el país. Sobre todo a partir de la promulgación a finales del año 2019 de un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial. Programa nacional que dirige un grupo encabezado por el presidente de la República y que le da, por tanto, máxima jerarquía a todo lo que tiene que ver con este lastre social que en Cuba, como en todos los territorios de Afroamérica que fueron colonias y que desarrollaron economías de plantación, todavía tiene una capacidad de reproducirse, de mutar, de adaptarse y de incorporarse culturalmente a las personas. Hoy tenemos muchas más ventajas. Tenemos ese programa, tenemos una experiencia, como ya les he explicado, tenemos un saber compartido, que es una construcción de más de 25 años, de los 90 hacia acá. Ha ido surgiendo un activismo anclado muchas veces en los barrios, en las comunidades, pero también en los centros de estudio, en los colectivos laborales. Hay, sobre todo en los últimos
20 años, mucho más interés de la academia cubana por investigar estos temas. Ya hoy hay toda una producción científica y editorial sobre estos asuntos. You indicate or you cite the proactive role of citizens in general and research and academic and governmental initiatives and anti-racism and anti-discrimination initiatives. But what about the participatory democracy, proactive role of citizens, Black citizens, mestizo citizens? What do you think they should be doing? How should they go about playing a role in the anti-racism and the anti-discrimination? Usted sí puede afirmar que las personas negras hemos ido desarrollando como una especie de antena, como una especie de sensores que nos permiten detectar actos discriminatorios y predisposiciones racistas, aunque no medien palabras. Yo a veces he entrado en un establecimiento comercial de alto estándar y he sentido las miradas detrás de mí, como si yo me fuera a robar algo. Otras veces he estado parada delante de una vitrina porque me quiero comprar un perfume caro y la persona que me tiene que atender se ha demorado en venirme a preguntar porque cree que yo entré a mirar, que no tengo dinero para comprarme el perfume. O sea, yo creo que sí, que las personas negras tenemos un tipo de sensibilidad y un tipo de experiencia que nos pone o que nos desarrolla una mayor capacidad perceptiva. Hemos ido desarrollando toda esa metodología y toda esa capacidad perceptiva para lidiar con los problemas que tiene Cuba hoy. Y tenemos retos inmediatos muy importantes. Uno es el Programa Nacional, que hoy está en una etapa de diagnóstico a nivel territorial y de implementación a nivel de cada una de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud que Cuba tiene. Y tenemos otro reto importante, el censo de 2022. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué pasa con el censo? Cuba lleva más de 100 años haciendo censo. Bueno, pues resulta que según el censo cubano del año 2012, en Cuba hay un 10,3% de personas negras. Solo un 10,3%. Yo estuve una vez en un seminario donde se armó un largo debate sobre la falsa afiliación racial. Y había un compañero demógrafo muy crítico de los mestizos que cuando el encuestador del censo de población le pregunta, dicen que son blancos y se anotan en el censo como blancos, y de los negros, más o menos claro, que cuando llega el encuestador del censo le dicen que son mestizos. Y él decía que esa es una falsa afiliación racial. Y yo le decía, las afiliaciones raciales no son falsas, siempre son verdaderas. A la vez que tú registras una afiliación racial, tú no solo estás registrando un color de piel, tú estás acreditando unas cualidades que la sociedad dice que son las que se corresponden con ese color de piel. Los negros de piel que se registran como mestizos se comportan como si lo fueran. Y los mestizos que se registran como blancos se comportan como si lo fueran. No importa que tengan el pelo rizado. Y si nosotros queremos realmente avanzar en la lucha contra el racismo, no solo en las políticas públicas, sino en lo que la gente tiene aquí, primero tenemos que lograr que la gente se reconcilie y que la gente se autorreconozca con la condición fisonómica que realmente tiene. Porque es verdad que las razas no existen, pero el racismo sí. Y el racismo asociado al color de piel, asociado al tipo de cabello y al trazado de las facciones, sigue teniendo mucho peso en las poblaciones del Caribe y en algunas de las poblaciones de Afroamérica.
Y hay un tercer reto que me gustaría mencionar antes de concluir, que tiene que ver con las alianzas. El hecho de que en Cuba haya habido una revolución radical y una institucionalidad poderosa que logró realmente cambiar las reglas de juego de la sociedad, ha generado un exceso de confianza o un exceso de suficiencia del Estado y su sistema institucional y consecuentemente una subestimación del activismo. Las políticas públicas son muy importantes. Las instituciones revolucionarias son muy importantes porque son las que establecen el marco legal y la referencia social para la actuación de los ciudadanos. Pero el trabajo de concientización se logra en los lugares donde la gente vive, estudia y trabaja. Y eso sin el activismo no es posible. Usted de las infraestructuras del Estado no logra llegar a todos los ciudadanos, ni siquiera contando con las grandes organizaciones estudiantiles y de masa que Cuba tiene. Hace falta el trabajo persona a persona. Hace falta la conversación vecino a vecino. Hoy hemos dado un paso de avance importante. Ya el Estado cubano reconoce al activismo como una entidad igual, con muchas posibilidades de ayudar a la institucionalidad revolucionaria. ¿Qué tenemos que lograr ahora? Que trabajen juntos. Ya nos reconocimos. Sabemos que queremos lo mismo, aunque tenemos percepciones diferentes del problema y maneras diferentes de enfrentar el problema. Porque nunca va a ser lo mismo ver el problema desde la institucionalidad estatal que desde el activismo social y político. No que yo sepa que tú estás trabajando y tú sepas que yo estoy trabajando. No, es que nos pongamos de acuerdo para trabajar juntos. Es que identifiquemos objetivos comunes. Es que aprendamos a conciliar nuestras estrategias. Ese es un reto, es un camino que recién comienza, no solo con el activismo antirracista, también con el activismo dentro del campo del género, también con el activismo que tiene que ver con no solo con las políticas antirracistas y las políticas de género, sino con otras tareas revolucionarias y sociales que contribuyen a la dignificación de la especie humana. Yo soy muy optimista. Yo tengo mucha fe en el futuro de Cuba en este campo. A veces me desespero, quisiera que avanzáramos más rápido, pero siempre pienso en algo que una vez me dijo mi padre en una de esas discusiones. Yo ni recuerdo qué problema era el que me había enfurecido, alguna situación, y estuvimos debatiendo un rato sobre cómo se podía resolver aquello, y yo cuestionándome a la velocidad a que las cosas marchaban. Y me dijo, es que no es lo mismo caminar por un llano que subir una loma, que subir una montaña. En la montaña, mientras más alto estás, la cuesta es más empinada, menos te alcanza el aire y más despacio tú caminas. No te desesperes. Yo creo que sí, yo creo que la revolución cubana es esa cuesta empinada en el que por la que los cubanos hemos avanzado, subiendo, dejando atrás problemas que nuestros hermanos de América Latina y del Caribe no han resuelto, pero estamos en un lugar de esa cuesta en que ya no podemos virar para atrás. Tenemos que seguir caminando, aunque nos falte el aire, aunque estemos cansados, aunque haya piedras en el camino, aunque no veamos el final. Porque una revolución es precisamente eso, es subir hasta donde se pueda, hasta tocar las nubes con las manos. Te agradezco mucho, James, que me hayas dado esta oportunidad de conversar.
Well, this, I think, has been an extraordinary examination and projection about a historical and contemporary problem that has been a fetter on the development of nations, and particularly of indigenous and Afro-descendant citizens throughout our continent. The kind of historical examination and contemporary projections that you, Zuleyka, have offered us, I think, give us hope that what you're doing in Cuba, but how that also might benefit to Latin America and the Caribbean, where the great majority of indigenous and Afro-descendants live. In the case of Afro-descendants, over 100 million. I want to thank you, Zuleyka Margarito Romay Guerra, and I want to thank the People's Forum's New World Coming audience for giving attention to this, and hope that you too will pick up some insights and lessons that you can utilize in your daily practice wherever you are. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad y te doy un abrazo. Hi, thank you for joining us for this interview between James Early and Zuleyka Romay Guerra, in which they discuss Black identity in Cuba and the historical, cultural, and material conditions that shape it. They also talk about the important role of African descendants in the struggle for Cuban independence, from the first wars against Spanish colonial rule to the 26th of July movement. Zuleyka also discusses what the anti-racist struggle looks like under socialism. And finally, Zuleyka helps us understand the complexity of what comes after a revolution and Cuba's relentless pursuit towards equality, especially in the context of constant imperial attacks. Like she tells us, revolution is a great act of imagination and creativity, where we must fight for a future that does not yet exist. The Cuban people have done this, and we who are in the center of US imperialism must defend their struggle as well as continuously draw inspiration from it. To watch future episodes and other political education and cultural content, you can subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram, Twitter, and Facebook. You can listen to this interview and others on Spotify and Apple Podcasts. Thank you, and see you next time. Be standing when it comes.